Ok, en esta cápsula vamos a hablar sobre las últimas tres distribuciones que nos quedaron pendientes. La distribución chi cuadrado, la distribución t-student y la distribución f de Fisher. Partamos por la distribución chi cuadrado. Vamos a definir una variable z normal 0,1, que es una normal estándar, ¿no? Entonces vamos a decir que x, que es nuestra variable chi cuadrado, es equivalente a una normal estándar al cuadrado. ¿Sí? Chi cuadrado es una normal estándar al cuadrado. En este caso, con un grado de libertad. Estamos hablando solamente de una variable normal estándar al cuadrado. En este caso, la esperanza de esta normal estándar al cuadrado, o de esta variable aleatoria chi cuadrado, es igual a 1, y su varianza es igual a 2. Ahora, si yo sumo una cantidad n de variables aleatorias que se distribuyen chi cuadrado, yo voy a tener una variable w que se va a distribuir chi cuadrado con n grados de libertad, n correspondiente al n número de variables aleatorias, que sumadas generan w. En este caso, la esperanza de w va a ser igual a n y su varianza igual a 2n. Entonces, los grados de libertad de una chi cuadrado corresponden al número de variables aleatorias normal estándar que hay en la suma. Esta distribución, la distribución chi cuadrado, arroja valores que siempre son no negativos. Y además es una distribución que no es simétrica. ¿Okay? Si dos variables aleatorias que son chi cuadrado y son variables aleatorias independientes la una de la otra, cada una de ellas con n1 y n2 grados de libertad respectivamente, entonces la suma de ellas va a generar una nueva variable chi cuadrado con n1 más n2 grados de libertad. Y este resultado puede ser generalizable para la suma de un número indeterminado de normales estándar al cuadrado o variables aleatorias chi cuadrado. Para computar los valores críticos de probabilidad de una distribución chi cuadrado, típicamente se usa una tabla que combina grados de libertad n con probabilidad. Y en la siguiente lámina les voy a mostrar un ejemplo. Finalmente, la oblicuidad de una chi cuadrado, el skewness, decrece conforme aumentan los grados de libertad o el número de variables chi cuadrado que constituyen la variable aleatoria en cuestión. Y a su vez, conforme aumenta ese n, la forma de la distribución chi cuadrado tiende a la forma de una distribución normal. Este es un ejemplo. Aquí tenemos la primera curva que se ve acá, degrees of freedom igual a 2, dos variables chi cuadrado sumadas, ¿okay? Dos variables normales estándar al cuadrado sumadas, tienen esta distribución, que es una distribución que tiene un skewness bastante negativo, es decir, una cola muy larga. ¿Okay? Ahora, conforme yo aumento el número de grados de libertad o el número de variables en la suma, esta forma funcional se va pareciendo cada vez más a una normal estándar. Esta es la tabla chi cuadrado, una tabla de distribución chi cuadrado. Lo que hace es asociar distribuciones chi cuadrado con un determinado número de grados de libertad con probabilidades de observar valores dentro de esta distribución chi cuadrado. Por ejemplo, para una distribución chi cuadrado con 16 grados de libertad, es decir, la suma de 16 normales estándar al cuadrado, ¿ok? Yo voy a tener que la probabilidad de observar valores mayores o iguales a 5.14 es 99.5. La probabilidad de observar valores mayores o iguales a 5.81 es 0.99. La probabilidad de observar valores mayores o iguales a, no sé, 26.3 es 5%. Y así sucesivamente. La distribución T. La distribución T-student es una mezcla entre una normal estándar y una chi cuadrado. Si Z se define como una normal 0,1, es decir, una normal estándar, y X se define como una variable aleatoria que está distribuida chi cuadrado con n grados de libertad, entonces vamos a definir una variable aleatoria T, de T-student, que va a ser equivalente a mi normal estándar dividido por la raíz cuadrada de mi chi cuadrado partido por n. Y vamos a decir que esa distribución, o esa variable aleatoria, tiene una distribución T con n grados de libertad, donde la media de T va a ser igual a 0 y su varianza n partido por n menos 1.
La función de densidad de una distribución T tiene una forma similar a la de una normal estándar. De hecho, son bastante parecidas. La única diferencia está en que la distribución T, por lo general, tiene colas más largas, es decir, admite valores más extremos dentro de la distribución. Y mientras mayor son los grados de libertad, más pequeñas van a ser esas colas y por tanto más parecidas van a ser la distribución T de la distribución normal estándar. Para computar los valores críticos de probabilidad de una distribución T, típicamente se utiliza una tabla que asocia los grados de libertad de la variable aleatoria y su distribución y una probabilidad determinada. Y a continuación vamos a ver un ejemplo. Esta distribución es típicamente utilizada para hacer inferencia estadística, fundamentalmente en modelos de regresión. No sé si se acuerdan del curso de prueba, quizás algunos de ustedes no alcanzaron a verlo, pero aquellos que lo alcanzaron a ver, cuando uno estimaba un modelo de regresión lineal, por ejemplo, y quería saber cuál es la relación entre una variable dependiente y los movimientos de una variable independiente x, había un parámetro, beta, por ejemplo, que resumía esa relación, ¿cierto? Bueno, cuando uno estima una regresión lineal, estima el valor de ese parámetro beta, y lo que hace es típicamente testear si es que ese valor es distinto de 0 o no. Como donde la hipótesis nula es que ese beta es igual a 0 y la hipótesis alternativa es que es distinto de 0. Entonces uno quiere testear cuán probable es que ese valor beta efectivamente sea distinto de 0. ¿Okay? Es decir, que la variable x es una variable que afecta de manera significativa los cambios en nuestra variable dependiente y. ¿Okay? Bueno, para hacer eso, típicamente uno utiliza un test T. ¿Okay? Esto es algo que vamos a ver más adelante en el curso. Y ese test T es básicamente un numerito que corresponde a un valor dentro de la distribución T, que nos dice cuán probable es que, dado ese numerito, cuán probable es observar ese numerito. Y si es que observar ese numerito es demasiado improbable, típicamente menor a un 5%, entonces típicamente rechazamos la hipótesis nula. Entonces la distribución T y todos los estadísticos que se pueden derivar de ella típicamente se utilizan para hacer inferencias estadísticas en los modelos de regresión. Aquí tenemos un ejemplo de una distribución T. Como ven, es muy parecida a una distribución normal estándar. La que está más adentro, en el fondo, y que tiene colas más largas, es la que tiene menos grados de libertad. Conforme aumentan los grados de libertad, la curva se va haciendo cada vez más estrecha y los valores se van concentrando cada vez más cerca de cero. Y por tanto, las colas de la distribución se van haciendo cada vez más pequeñas. De ahí que el skewness de la distribución también sea más pequeño. Perdón, el skewness, la kurtosis de la distribución sea cada vez menos gruesa, ¿okay? Conforme aumentan el número de grados de libertad o el número de observaciones que hay dentro de mi muestra. Y esta es la manera de leer una tabla T-Student. Acá tenemos en la columna el nivel de grados de libertad de mi muestra, ¿okay? Y aquí tenemos la probabilidad de observar valores mayores o iguales a los correspondientes a esos grados de libertad. Por ejemplo, si tenemos una muestra de 20 observaciones, o sea, esta es una T-Student que combina 20 normal estándar con 20 chi cuadrados. ¿Okay? Cada observación fue extraída de una distribución normal estándar y chi cuadrado, ¿okay? Que permitieron construir la variable t. Supongamos que son 20 esas observaciones. Bueno, yo voy a poder decir que la probabilidad de observar un valor mayor o igual a 68,7 es un 25%. La probabilidad de observar un valor mayor o igual a 0,86 es un 20%. Mayor o igual a 1,064 es un 15%. Y así sucesivamente. La distribución F. La distribución F es una distribución que combina dos variables aleatorias que son chi cuadrado. Sea, por ejemplo, x sub 1, una variable aleatoria que se distribuye chi cuadrado con n sub 1 grados de libertad, y x sub 2, que es una variable chi cuadrado con n sub 2 grados de libertad. Entonces vamos a decir que a partir de estas dos variables aleatorias podemos construir una variable aleatoria f, que se define como nuestra variable aleatoria x sub 1 dividido por n sub 1 grados de libertad partido por x sub 2 dividido por n sub 2 grados de libertad. Y vamos a decir que esta nueva variable aleatoria f se distribuye f de Fisher
con n,1, n,2, n sub 2, perdón, grados de libertad. Porque n sub 1 es el número de grados de libertad de la variable 1 y n sub 2 es el número de grados de libertad de la variable chi cuadrado sub 2. Algo interesante es lo siguiente, es que si yo agarro, por ejemplo, una variable tstudent con n grados de libertad y yo la elevo al cuadrado, lo que voy a obtener es una variable f con 1,n grados de libertad. Y si quieren pueden demostrarlo ustedes en sus casas. De hecho, aquí está la demostración. Y así es como la variable tstudent se relaciona con la variable f. Y por tanto, indirectamente, la variable f se relaciona con la chi cuadrado. Y por tanto, indirectamente, todas estas distribuciones se relacionan a su vez con la normal estándar. Y por eso, a su vez, todas estas distribuciones se relacionan también con la distribución normal, que es la madre que da origen, la distribución madre que da origen a la normal estándar, la chi cuadrado, la tstudent y la distribución F. Para computar los valores críticos de probabilidad de una distribución F, se usan los grados de libertad n1, n2 de cada una de las dos chi cuadrados que constituyen esta variable aleatoria F. Y de esa manera la tabla suele presentar valores de probabilidad para valores críticos específicos, como el 95% o el 95% o el 99% de las colas superiores de la distribución. Aquí hay un ejemplo, dado que la distribución F está construida en base a dos distribuciones chi cuadrado, cumple con la misma condición que la chi cuadrado. Conforme aumentan los grados de libertad de alguna de las dos variables que constituyen la variable f, nuestra función de distribución, la forma, se va a parecer cada vez más a una normal estándar. Y aquí es como leemos la probabilidad de observar valores dentro de una distribución f. Entonces acá tenemos los grados de libertad del denominador de mi variable f, un grado de libertad 2, 3, 4, 5. Este P es la probabilidad de observar, ¿ok? Y arriba tenemos lo mismo, pero para el número de grados de libertad de la variable que está en el numerador. Entonces, por ejemplo, si tenemos un denominador con 4 grados de libertad y un numerador con 4 grados de libertad, la probabilidad de observar un valor mayor o igual a 4,11 es un 10%, mayor o igual a 6,39 es un 5%, y así sucesivamente. En la siguiente cápsula vamos a ver temas relacionados con distribuciones condicionales y conjuntas.